Si no quieres irte a un asilo, haz tu maleta y sal de mi casa. Eso fue lo que mi hijo gritó, mirándome fijamente a los ojos. Me quedé en silencio. Solo sonreí. Doblé mi ropa con calma, guardé mis fotos antiguas y cerré la maleta. Una hora después, una limusina se detuvo frente a la puerta. Cuando él abrió y vio quién había venido a recogerme, su sonrisa simplemente desapareció. ¿Conoces ese momento en el que el suelo desaparece bajo tus pies? Cuando miras a alguien que cargaste en brazos, amamantaste, enseñaste a caminar, y ya no reconoces a la persona que tienes enfrente. Eso fue exactamente lo que sentí cuando mi hijo, Rodrigo, me echó de su casa. No, déjame corregir. ¿De mi casa? Porque esa propiedad fue comprada con el dinero que yo junté, cosiendo vestidos de novia durante 32 años. Cada puntada de esos encajes llevaba mi sudor. Cada bordado pagó un ladrillo de esa construcción. Pero aquel domingo de marzo, a las 3 de la tarde, nada de eso importaba ya. Yo estaba en la cocina lavando los trastes del almuerzo, como siempre lo hacía, porque según Fabiana, mi nuera, la suegra entiende mejor de esas cosas. El vestido floreado que llevaba estaba mojado por delante. Mis manos, ásperas de tanto trabajo, temblaban mientras sostenía la esponja. Rodrigo entró a la cocina con esa cara cerrada que conocía tan bien, esa expresión que ponía cuando era niño y su padre lo regañaba. Pero mi Alberto ya no estaba. Había muerto hacía 13 años, y el hombre de 42 años que estaba frente a mí ya no era aquel niño asustado. Mamá, tenemos que hablar. Me sequé las manos en el trapo de cocina bordado, regalo de mi comadre Vilma. Me giré hacia él con una sonrisa cansada. Dime, hijo, ¿pasó algo? Fabiana apareció en la puerta, uñas arregladas, cabello perfectamente alisado, ese labial rojo que siempre usaba. Cruzó los brazos y se quedó ahí, observando, como un público esperando que empezara el espectáculo. Tomamos una decisión, empezó Rodrigo sin mirarme a los ojos. La casa ya está muy chica. Pedro y Alicia necesitan más espacio. Y bueno, usted ya tiene edad, ¿no? Tal vez sería mejor buscar un lugar más adecuado. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que venía después. ¿Un lugar adecuado? Repetí despacio. ¿Un asilo? Mamá, hay unos muy buenos aquí en la zona. Va a tener compañía, actividades, enfermeras. ¿Asilo? La palabra salió de mi boca como un disparo. ¿Me quieres mandar a un asilo? El silencio que siguió fue pesado como plomo. Fabiana movía el celular, fingiendo estar ocupada. Rodrigo finalmente me miró a los ojos, y había algo en su mirada que nunca antes había visto. Frialdad. No es un asilo, mamá. Es una residencia asistida. La diferencia es que tú quieres deshacerte de mí. Mi voz no tembló. No iba a darles ese gusto. Fue entonces cuando él explotó. Entonces vete. Vete ya. Si no quieres irte a un asilo, haz tu maleta y sal de mi casa. Su grito retumbó en la cocina. Rebotó en las paredes que yo pinté. Atravesó el pasillo donde colgué los cuadros. Subió por las escaleras que yo limpié todos los santos días durante 3 años. Fabiana sonrió. Una sonrisa pequeña, discreta, que intentó esconder detrás de la mano, pero yo la vi. Y fue en ese exacto momento cuando algo dentro de mí se rompió. No fue mi corazón. Ese ya estaba hecho pedazos. Fue algo más profundo. Fue la última cuerda que me ataba a la ilusión de que todavía tenía una familia. Respiré hondo. Miré a mi hijo, a ese hombre que ya no reconocía, e hice algo que jamás esperó. Sonreí. Está bien, Rodrigo. Voy a hacer mi maleta. Su expresión cambió. Confusión. Tal vez hasta un poco de miedo. Él esperaba lágrimas, súplicas, un escándalo. No esa calma que daba miedo. Subí las escaleras por última vez. Entré al cuartito del fondo donde yo dormía. Sí, el cuarto más pequeño de la casa, el que parecía más un trastero. Tomé mi vieja maleta de cuero, la misma que usé cuando me mudé ahí hacía 3 años. Doblé mi ropa con cuidado. Cada blusa, cada falda, cada rebozo que yo misma había cosido. Tomé la cajita de caoba con las fotos antiguas. Yo y Alberto el día de nuestra boda. Rodrigo de bebé en mis brazos. Mi madre en el patio de la casa donde crecí. No lloré. Ni una sola lágrima. Una hora después, bajé con mi maleta. Rodrigo estaba en la sala, sentado en el sofá que yo compré. Fabiana a su lado,
con esa expresión de victoria marcada en el rostro. Fue entonces cuando sonó el timbre. Rodrigo se levantó molesto y abrió la puerta. Y su cara, nunca voy a olvidar esa expresión. Una limusina negra, reluciente, estaba estacionada frente a la casa. El chofer, de traje, sostenía abierta la puerta trasera, y del coche bajó un hombre de más de 70 años. Traje azul marino impecable, cabello canoso peinado hacia atrás. Enrique Montenegro, el socio de mi difunto esposo, el dueño de Montenegro Desarrollos, el hombre más rico de la colonia, y estaba ahí por mí. Rodrigo se quedó paralizado en la puerta, con la boca entreabierta. Fabiana se levantó del sofá, pálida. Enrique entró sin pedir permiso, pasó junto a Rodrigo como si fuera invisible, y vino directo hacia mí. Fernanda dijo con esa sonrisa amable que conocía desde mis 25 años. ¿Lista? Tomé mi maleta. Miré a Rodrigo por última vez. Gracias por todo, hijo. Ahora la casa es toda para ustedes. Y salí. La sonrisa de Rodrigo había desaparecido por completo. Mientras la limusina se alejaba, lo vi por la ventana trasera. Mi hijo seguía de pie en la puerta, inmóvil, viendo a su madre irse con toda la elegancia del mundo. Y por primera vez en 3 años, me sentí libre. Si quieres saber qué pasó después, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas comienza, y lo que viene te va a dejar con la boca abierta. El interior de la limusina olía a cuero legítimo y a perfume caro. Enrique se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa, mientras el chofer avanzaba por la avenida principal de la Ciudad de México. Yo seguía aferrada al asa de mi vieja maleta, como si fuera lo único real en ese momento. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla extraña de alivio e incredulidad. ¿Estás bien?, preguntó Enrique, con la voz baja y cuidadosa. Quise decir que sí, quise fingir que todo estaba bajo control, pero cuando abrí la boca, solo salió un suspiro largo y cansado. No sé qué estoy sintiendo, Enrique. Creo que todavía no me cae el 20. Él asintió, comprensivo. No intentó consolarme con frases vacías. Solo se quedó ahí, en silencio, mientras la ciudad desfilaba por la ventana, edificios, anuncios, gente caminando deprisa por la banqueta. El mundo seguía girando, indiferente, a que mi vida acababa de derrumbarse. Cuando llegamos a su edificio, una torre de vidrio espejado en Polanco, tuve que sujetarme del brazo de Enrique para bajar del coche. Las piernas me temblaban. El portero nos saludó con respeto. «Buenas tardes, señor Montenegro». Ni siquiera me miró 2 veces. Tal vez pensó que yo era alguna pariente lejana. El elevador estaba cubierto de espejos. Vi mi reflejo multiplicado una y otra vez. Una mujer de 68 años, vestido sencillo, mojado por el agua del fregadero, cabello canoso, recogido en un chongo bajo, ojos rojos de tanto contener el llanto. «Eres hermosa», Fernanda dijo Enrique, como si leyera mis pensamientos. Siempre lo ha sido. Quise reír. Quise decirle que la edad ya le estaba fallando la vista, pero algo en la sinceridad de sus ojos color café me detuvo. Su departamento estaba en el 23º piso, un penthouse dúplex con vista a toda la ciudad. Cuando abrió la puerta, me quedé inmóvil. Piso de mármol, sala amplia con doble altura, ventanas de piso a techo, mostrando la ciudad bañada por el sol de la tarde. Muebles modernos, de buen gusto, nada exagerado, nada de esos excesos que suelen tener los nuevos ricos. «El cuarto de huéspedes está arriba», explicó Enrique, tomando mi maleta. «Tiene baño privado, closet, balcón. Siéntete en confianza. Esta es tu casa ahora, tu casa ahora». Las palabras resonaron en mi cabeza mientras subía por la escalera de madera barnizada. El cuarto era más grande que toda el área de servicio donde yo dormía en la casa de Rodrigo. La cama king size tenía sábanas blancas impecables. Las cortinas de lino filtraban la luz dorada de la tarde, y ese olor a lugar nuevo. A comienzo, me senté en la orilla de la cama y por fin dejé que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza, eran de agotamiento, de alivio, de rabia contenida durante tanto tiempo, que ahora salía como agua de una presa rota. ¿Cuánto tiempo me quedé ahí llorando? No lo sé, pero cuando me detuve ya había oscurecido. La ciudad afuera era un mar de luces parpadeantes. Mi celular empezó a vibrar. Una llamada. «Rodrigo». Dejé que sonara hasta que se fue al buzón. Otra llamada.
Rodrigo otra vez. La rechacé. Las notificaciones empezaron a llegar en cascada. 47 llamadas perdidas. 23 mensajes de WhatsApp. Abrí los mensajes con el corazón acelerado. Rodrigo, 6:47 de la tarde. Mamá, ¿dónde está usted? Rodrigo, 6:53. Mamá, responde. Rodrigo, 7:1. ¿Quién era ese hombre? Rodrigo, 7:34. Necesita volver para que hablemos bien. Rodrigo, 8:15. Mamá, estoy preocupado. Casi me reí. ¿Preocupado? Ahora estaba preocupado. Después de correrme de la casa frente a su mujer, después de gritarme en mi propia cocina, apagué el celular. Hubo un golpecito suave en la puerta. Fernanda, preparé un té. ¿Puedo pasar? Enrique entró cargando una charola de plata con la tetera, las tazas y unas galletas. Se sentó en el sillón junto a la ventana y sirvió el té en silencio. Manzanilla con toronjil, mi favorito. ¿Cómo lo sabía? Alberto me lo contó, dijo, como si volviera a leerme la mente. Dijo que tomabas este té todas las noches antes de dormir. El pecho se me apretó al escuchar el nombre de mi esposo. Alberto de la Cruz, el amor de mi vida, perdido hacía 13 años por un infarto fulminante. ¿Por qué viniste a buscarme hoy, Enrique? Pregunté al fin. ¿Cómo lo supiste? Él dio un sorbo a su té, pensativo. No lo sabía. Fue coincidencia. Pasé más temprano frente a la casa, vi a tu nieto jugando en el jardín y pensé en tocar el timbre para saber cómo estabas. Pero algo me dijo que regresara más tarde. Hizo una pausa. Cuando te vi salir con esa maleta, la cara de tu hijo, entendí todo. Me echó, dije. Las palabras salieron secas, cortantes. Mi propio hijo. Después de todo lo que hice por él. Enrique dejó la taza a un lado y se inclinó hacia mí, con las manos entrelazadas. Fernanda, necesito hacerte una propuesta, pero antes debo contarte algo que guardé durante muchos años. Mi corazón se aceleró. Había algo en la intensidad de su mirada que me asustaba y me calmaba al mismo tiempo. Siempre te he amado. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Desde el día en que Alberto te presentó como su prometida, allá por los años 90, tenías 23 años, llevabas un vestido amarillo con florecitas y te reías de una forma que iluminaba toda la sala. Sonrió, nostálgico. En ese instante supe que había perdido la oportunidad de mi vida. No sabía qué decir. Mi mente estaba en blanco. Pero Alberto era mi mejor amigo y tú lo amabas. Así que guardé ese sentimiento. Lo convertí en amistad, en respeto. Me casé con Laura. Tuve mis hijos. Construí mi vida. Hizo una pausa. La voz se le quebró. Pero Fernanda, tú siempre fuiste la única que de verdad habitó mi corazón. Las lágrimas volvieron a correr por mi rostro. No sé por qué estaba llorando. Tal vez por confusión o por gratitud. Porque alguien, por fin, me veía como algo más que una madre desechable. Laura murió hace 5 años, de cáncer, y aún respetando mi duelo, aún esperando el momento adecuado, nunca tuve el valor de buscarte. Se levantó, se acercó y se arrodilló frente a mí. Un hombre de 73 años, multimillonario, de rodillas ante mí. Pero hoy, cuando te vi salir de esa casa con la dignidad de una reina, supe que no iba a perderte. Otra vez. Enrique, yo no necesito responder nada ahora, me interrumpió con suavidad. Solo necesito que sepas una cosa. No estás sola. Nunca más lo vas a estar. Se levantó, depositó un beso ligero en mi frente, un beso que prometía protección, y salió del cuarto. Me quedé ahí, mirando la ciudad iluminada, sosteniendo la taza de té que ya se había enfriado. Y por primera vez en décadas, me sentí vista. Al día siguiente, Enrique tocó la puerta a las 9 de la mañana. Ponte algo bonito. Tenemos una reunión importante. ¿Reunión? Confía en mí. 1 hora después, estábamos en el despacho de su abogado, el doctor Octavio Salazar, un hombre calvo, de lentes, que me saludó con una reverencia excesiva. Señora Fernanda, es un honor por fin conocerla. Enrique me acercó una silla y se sentó a mi lado. Octavio, puedes empezar. El abogado abrió una carpeta azul, sacó varios documentos y me miró directamente. Señora Fernanda, tengo una propuesta del señor Montenegro.
Él desea convertirla en socia minoritaria de 3 desarrollos de Montenegro Desarrollos. Esto representaría un ingreso mensual estimado de entre 120,000 pesos, dependiendo de los resultados trimestrales. Parpadeé una vez, 2, 3, ¿cómo dice? Enrique sonrió. No vas a depender de nadie nunca más, Fernanda. Ni de mí, ni de un hijo ingrato, ni de nadie. Y fue en ese momento cuando lo entendí. Mi vida acababa de cambiar por completo. Rodrigo siguió llamando. Las 47 llamadas se convirtieron en 200, pero no contesté ninguna, porque hay puertas que, cuando se cierran, no deben volver a abrirse. Al menos, no todavía. Lo que Rodrigo aún no sabía era que aquella limusina no había sido la mayor sorpresa. Lo peor para él apenas estaba empezando. Sigue conmigo para descubrir el secreto que guardé durante años, y que lo cambiaría todo. ¿Conoces esa sensación de despertar en un lugar extraño y tardar unos segundos en recordar dónde estás? Eso fue exactamente lo que sentí aquella primera mañana, en el penthouse de Enrique. Abrí los ojos y vi el techo alto, las cortinas de lino moviéndose suavemente con la brisa, que entraba por la ventana entreabierta. Por un momento pensé que estaba soñando, pero no lo estaba. Me levanté despacio, las rodillas crujiendo. La edad no perdona. Caminé hasta el balcón. Desde ahí arriba, la Ciudad de México parecía otra ciudad, limpia, ordenada, bonita, tan distinta de la vista que tenía desde el cuartito del fondo en la casa de Rodrigo, el muro gris del vecino y el tinaco oxidado. Fue entonces cuando me golpeó, como una ola helada que te tira sin avisar. Había ignorado tantas cosas, tantas señales, tantas pequeñas crueldades, que fui tragándome una tras otra como si fueran medicinas amargas, necesarias para mantener la paz. Me senté en la mecedora del balcón y dejé que los recuerdos llegaran. 3 años atrás, cuando vendí mi departamento. Era pequeño, pero era mío. 2 recámaras en la colonia Tlatelolco, comprado con el dinero de mis costuras. Cada metro cuadrado de ese lugar había sido ganado con aguja e hilo. Rodrigo apareció una tarde de sábado. Fabiana venía pegada a él, con esa manera dulce de hablar. «Mamá, hemos estado pensando, ¿no se queda muy sola ahí? ¿Y si le pasa algo? Ya tiene edad, ¿no?» Edad, esa palabra que usaban como si fuera una sentencia de muerte. «Estoy bien, hijo. Tengo mis amigas, mi rutina. ¿Pero no sería mejor vivir con nosotros?», interrumpió Fabiana, sonriendo. «La casa es grande. A los niños les encanta la abuela. Y nosotros la cuidamos». ¿Cuidar? ¿Qué palabra tan bonita? ¡Qué mentira tan bien envuelta! «Y hay otra cosa», continuó Rodrigo, rascándose la nuca. «El mismo gesto que hacía de niño, cuando quería algo. Queremos abrir una sucursal del negocio, pero nos falta el capital inicial. Si usted vendiera el departamento, podría invertir con nosotros. Sería como una sociedad familiar. 1,800,000 pesos. Eso fue lo que obtuve por la venta de mi pequeño hogar. 1,800,000 pesos, que se convirtieron en un préstamo temporal para el negocio de mi hijo. Es solo hasta que la empresa despegue, mamá. Luego se lo devolvemos con intereses». Firmé la transferencia creyendo que estaba invirtiendo en su futuro, en el futuro de mi familia. 3 años pasaron. Nunca vi regresar ni un solo peso. Los recuerdos siguieron desfilando, cada uno más doloroso que el anterior. La desaparición de las joyas de la abuela Clarisa. Eran 3 piezas, un broche de perlas, un anillo de oro con amatista y un collar de ámbar. Nada ostentoso, pero de un valor sentimental inmenso. Mi abuela había usado ese broche el día que huyó de Italia durante la guerra. Yo guardaba todo en una cajita de terciopelo verde, escondida en el cajón de mi ropa interior, hasta que un día la cajita simplemente desapareció. «Mamá, seguro lo guardó en otro lado y se le olvidó», dijo Rodrigo, sin siquiera levantar la vista del celular. «No me olvidé, Rodrigo. Sé exactamente dónde estaba». Fabiana apareció en la puerta del cuarto, con esa sonrisita prepotente en los labios. «Suegra, con todo respeto, pero ya tiene edad. Es normal empezar a olvidar las cosas. Mi abuela también se puso así, antes de ir al asilo». ¿Asilo? Ella ya estaba sembrando esa idea, desde hacía 3 años. Nunca volví a encontrar las joyas. 6 meses después,
Vi fotos en Facebook de Fabiana en Cancún, usando un collar idéntico al de la abuela Clarisa. Cuando le pregunté, dijo que lo había comprado en una feria artesanal. No la confronté, no armé un escándalo, solo tragué saliva y fingí creerle. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo, miedo de quedarme verdaderamente sola, miedo de aceptar que quizá, solo quizá, había criado a un hombre demasiado débil para defenderme. Pero el recuerdo más doloroso de todos fue aquella conversación que escuché sin querer. Era un martes por la noche, unos 8 meses atrás. Había bajado por agua a la cocina cuando escuché la voz de Fabiana desde la sala. Estaba hablando por teléfono. Tranquila, mamá. En unos meses más se va al asilo. Luego remodelamos su cuartito y lo convierto en mi closet. Risa. No. Ella no sospecha nada. Es muy ingenua. Todavía cree que su hijo la quiere. La sangre se me heló. Me quedé ahí, detenida en la escalera, aferrada al barandal, para no caerme. El dinero del departamento, ya casi nos lo gastamos todo. Pero tranquila, cuando ella se vaya, vendemos esta casa y compramos otra más chica. Así sobra una buena lana. Pausa, Rodrigo. Ah, él hace lo que yo le diga. Un hombre débil es fácil de manipular. Regresé al cuarto en silencio. Me acosté en la cama y lloré hasta empapar la almohada, pero no hice nada, porque una parte de mí todavía tenía esperanza. Todavía creía que Rodrigo iba a despertar, que vería a la víbora con la que se había casado, que me defendería. ¡Qué idiota fui! En los meses siguientes, las humillaciones solo empeoraron. Fabiana me trataba como sirvienta. Suegra, ya que usted ya no trabaja, yo me encargo de mi carrera, y usted se encarga de la casa, ¿no? Es un intercambio justo. ¿Intercambio justo? Yo limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba, cuidaba a Pedro y a Alicia. Cuando regresaban de la escuela, preparaba comida para 8 personas todos los domingos, cuando la familia de Fabiana venía de visita. Y a cambio yo tenía un techo, un cuartito en el fondo, y la ilusión de que todavía formaba parte de esa familia. Fernanda, calienta la comida de Pedro, ordenaba Fabiana, sin siquiera mirarme. Fernanda, plancha esa ropa. Fernanda, baña a Alicia que necesito salir. Nunca un por favor, nunca un gracias. Nunca mi nombre dicho con respeto. Y Rodrigo, él veía todo en silencio, miraba el celular, fingía que no veía. Hubo una tarde en particular que quedó grabada en mi alma como hierro al rojo vivo. Pedro, mi nieto de 8 años, había hecho un dibujo en la escuela. Una familia, papá, mamá, la hermanita, y en una esquina, muy pequeña, una figura sola. ¿Quién es esta, amor?, pregunté, señalando la figura. Eres tú, abuela. ¿Y por qué estás tan chiquita? La maestra pidió dibujar a la familia, pero mi mamá dijo que tú no eres bien de la familia, que solo vives aquí de favor. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Y tú qué piensas, Pedro? Me miró con esos ojitos cafés, inocentes. Yo creo que tú sí eres familia, abuela. Tú haces pastel de chocolate todos los viernes. Fue lo más dulce y lo más triste que me han dicho en la vida. Sentada en el balcón del penthouse, reviviendo cada humillación, cada falta de respeto, cada momento en que me tragué el llanto, y fingí que todo estaba bien. Sentí algo cambiar dentro de mí. No era enojo, no era tristeza, era claridad. Había pasado 3 años aceptando migajas, conformándome con restos de cariño, anulándome para no estorbar, volviéndome invisible, en un intento desesperado de no ser expulsada. Y aún así, fui expulsada, porque para gente como Fabiana, yo nunca sería suficiente, nunca sería lo bastante útil, nunca sería nada más que un estorbo que debía ser eliminado a la primera oportunidad. Y Rodrigo, mi hijo, había elegido su bando desde hacía mucho tiempo, solo que yo estaba demasiado ciega, demasiado enamorada del recuerdo, del niño que fue, para ver al hombre cobarde en el que se había convertido. Tomé mi celular. 213 llamadas perdidas. Ahora, abrí WhatsApp. Los mensajes seguían llegando. Rodrigo, 7:23. Mamá, por el amor de Dios, contesta. Rodrigo, 7:45. Tenemos que hablar. Rodrigo, 8:1. No quise decirlo de esa manera.
No quiso decirlo de esa manera, pero lo dijo, lo gritó, en mi cara. Me echó, como si yo fuera basura. Bloqueé el número. Enrique tocó la puerta con el desayuno. Pan francés recién hecho, mantequilla, mermelada de fresa, jugo de naranja recién exprimido. ¿Dormiste bien? Mejor que en los últimos 3 años, respondí. Y era verdad. Se sentó frente a mí, observando mi rostro. Estás diferente hoy. Estoy recordando, dije simplemente, todo lo que dejé pasar, todas las veces que me callé, cuando debía haber gritado. Enrique asintió, comprensivo. ¿Y qué vas a hacer ahora? Lo miré. Luego miré la ciudad allá abajo, ese mundo inmenso, que había olvidado que existía. Mientras me enterraba, en aquel cuartito del fondo, ahora voy a hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué? Sonreí. Y esta, a veces, no era una sonrisa de dolor, era una sonrisa de decisión. Voy a recordar quién soy. Y cuando recuerdas quién eres en realidad, las personas que te subestimaron aprenden una lección que jamás olvidan. Quédate conmigo, porque lo que descubrí después lo cambió todo. 2 días después, Enrique me llevó a un edificio comercial, en el centro de la Ciudad de México. Vidrios espejados, entrada con detector de metales, ese olor a dinero y poder que solo tienen los despachos de abogados caros. Confía en mí, dijo, tomándome de la mano. Mientras entrábamos al elevador, piso 12, la placa dorada en la puerta decía, Salazar y Asociados, Derecho Corporativo. El doctor Octavio nos esperaba, en una sala de juntas que parecía sacada de una película estadounidense. Mesa enorme de caoba, sillas de piel, librero lleno de libros jurídicos, que probablemente nadie había abierto jamás. Pero no era eso lo que atrapaba mi atención. Era la carpeta azul sobre la mesa, y el nombre escrito en ella, con letra cuidadosa, Alberto de la Cruz. Sucesión. Mi corazón se aceleró. Señora, Fernanda, siéntese. Por favor, pidió el doctor Octavio, señalando una silla. Me senté despacio, con las piernas temblorosas. Enrique se acomodó a mi lado, su mano aún sosteniendo la mía. Ese contacto era lo único que me mantenía anclada a la realidad. El abogado abrió la carpeta. Documentos, muchísimos documentos, sellos, firmas, timbres oficiales. Antes de empezar, necesito hacerle una pregunta. El doctor Octavio me miró por encima de los lentes. ¿Sabía usted que su difunto esposo era socio de Montenegro Participaciones? Sí, Alberto y Enrique fundaron la empresa juntos en los años 90. ¿Y sabía usted que cuando Alberto falleció, su parte en la sociedad debía dividirse entre los herederos legales? Sí, Rodrigo se quedó con todo, o al menos eso fue lo que él me dijo. El doctor Octavio y Enrique intercambiaron una mirada, de esas miradas que te avisan que algo muy grave está a punto de revelarse. Señora Fernanda, dijo el abogado, sacando un documento específico, su hijo le mintió. El mundo se detuvo. ¿Cómo que me mintió? Alberto dejó un testamento registrado ante notario. El 40% de las acciones quedó para usted, el 40% para Rodrigo y el 20% para una fundación de beneficencia que él sostenía. El doctor Octavio deslizó el papel hacia mí. Todo está aquí, fechado, firmado y protocolizado ante notario, 3 meses antes de su fallecimiento. Tomé el documento con las manos temblorosas y ahí estaba, negro sobre blanco, la firma de mi Alberto. Mi parte, 40%. Pero Rodrigo dijo que el abogado le explicó que, como yo no entendía de negocios, era mejor que todo quedara a su nombre. Yo firmé un poder. Usted firmó un poder para que él administrara su parte, no para que se apropiara de ella, corrigió el doctor Octavio con voz firme. Son cosas completamente distintas. Usted seguía siendo dueña del 40%. La cabeza me daba vueltas. Demasiada información, demasiada rabia, demasiada traición. Hay más, intervino Enrique, con la mandíbula tensa. Hace 2 años, Rodrigo vendió toda la participación a un grupo inversionista. Negoció solo, falsificó su firma en los documentos y se quedó con todo el dinero. ¿Cuánto?, pregunté. Mi voz salió apenas como un hilo. El doctor Octavio consultó otro papel. La empresa fue valuada en 4.200.000 pesos. El 40% de eso equivale a 1.680.000 pesos. Hizo una pausa.
Más actualización monetaria de los últimos 2 años, más intereses, más daños morales por la apropiación indebida. Estamos hablando de aproximadamente 2.300.000 pesos que son suyos por derecho. 2.3 millones. El cuartito del fondo, las humillaciones. Los préstame solo un poquito más, mamá. La expulsión. Todo mientras él me había robado millones. Quiero demandarlo, dije. Y mi voz no tembló ni un poco. Quiero cada peso de vuelta. Con intereses, con actualización, con todo. El doctor Octavio sonrió. Era la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre. La demanda ya está preparada. Solo necesito su autorización para presentarla. Tomé la pluma y firmé mi nombre en 3 copias distintas. Cada trazo era una declaración de guerra. Rodrigo será notificado en 48 horas, explicó el abogado. Tendrá 15 días para presentar defensa, pero con las pruebas que tenemos, documentos falsificados, peritaje, grafotécnico, estados de cuenta bancarios, no tiene manera de escapar. Salimos del despacho 1 hora después. Yo estaba aturdida, pero algo nuevo latía dentro de mi pecho. Poder. De regreso, Enrique se detuvo en un café, pidió 2 expresos y me miró con seriedad. Fernanda, ¿estás segura? Demandar a tu propio hijo no será fácil. Va a reaccionar. Fabiana le va a envenenar todavía más la cabeza. ¿Y mis nietos? Lo interrumpí. Mis nietos merecen crecer sabiendo que su abuela no es el tapete de nadie, que la dignidad no se negocia y que robarle a tu propia madre tiene consecuencias. Enrique sonrió, orgulloso. Ese es el espíritu. Regresamos al penthouse. Apagué mi celular, que ya marcaba más de 400 llamadas perdidas, y dormí toda la noche, sin remordimiento, sin culpa, sin miedo. 48 horas después, el teléfono fijo de Enrique sonó. A las 7 de la mañana. Era el doctor Octavio. Ya fue notificado, dijo, y por su reacción, creo que su hijo acaba de tener el peor día de su vida. Colgué y miré por la ventana. La Ciudad de México despertaba despacio, el sol saliendo detrás de los edificios. Y yo apenas estaba comenzando. Rodrigo creyó que había sido listo, que nunca lo descubriría. Pero olvidó algo. Soy hija de inmigrantes italianos, y los italianos no olvidan. Los italianos cobran. Quédate aquí, porque el enfrentamiento que viene te va a poner la piel de gallina. Habían pasado 3 semanas, desde la notificación judicial. 3 semanas de silencio absoluto de mi parte. 3 semanas en las que Rodrigo debió haber envejecido 10 años. Lo sabía porque Enrique tenía a un investigador, siguiendo sus movimientos. No por crueldad, sino por estrategia. Conocer al enemigo es la mitad de la batalla. Y sí, mi propio hijo se había convertido en mi enemigo. La ficha cayó por completo. Aquella mañana de sábado decidí que ya era hora de mirarlo a los ojos, no por nostalgia, no por reconciliación, sino porque hay conversaciones que tienen que suceder cara a cara. Tomé mi celular, el mismo que había estado apagado durante semanas, y lo encendí. Contestaron al primer timbrazo. Mamá. Gracias a Dios, la voz de Rodrigo sonaba desesperada. Mamá, necesitamos hablar. Esto es un terrible malentendido. Puedo explicarlo. Restaurante en Reforma. Hoy cumple años, dije. A las 8 de la noche. Tú, Fabiana y yo. Lo corté en seco. No lleguen tarde. Colgué antes de que respondiera. Enrique, que había observado todo desde el sillón con una taza de café, sonrió. Te ves magnífica cuando estás en control. Aprendí de los mejores, le respondí, guiñándole un ojo. A las 7:30, yo ya estaba lista. Vestido negro a la altura de la rodilla, el mismo que yo había cosido años atrás y que nunca me había atrevido a usar. Zapatos de tacón bajo, discretos, el cabello suelto sobre los hombros, las hebras canosas brillando bajo la luz. Un toque de labial rojo oscuro. Cuando bajé, Enrique se puso de pie, con la boca entreabierta. Fernanda, estás deslumbrante. La venganza se sirve fría. Enrique, pero una puede vestirse bien para la ocasión. Llegamos al En Reforma en punto de las 8. El restaurante era exactamente como lo imaginaba. Candelabros de cristal, mesas con manteles blancos impecables, meseros con guantes blancos. El tipo de lugar donde una comida cuesta más de lo que yo ganaba en una semana de costura. Rodrigo y Fabiana ya estaban ahí,
sentados en una mesa del rincón, visiblemente incómodos. Cuando me vieron entrar, las reacciones fueron opuestas. Rodrigo palideció. Fabiana abrió los ojos, con la boca entreabierta, porque yo ya no era la viejita del vestido floreado, mojado del fregadero. Era otra persona. O mejor dicho, era yo otra vez. Me acerqué despacio, sintiendo las miradas del restaurante sobre mí. O tal vez era paranoia, pero en ese momento me sentía como una reina. ¡Mamá! Rodrigo se levantó torpemente, intentando abrazarme. Me hice a un lado. Me senté frente a los dos, crucé las piernas y le hice una seña al mesero. Una copa de vino tinto, por favor. Silencio incómodo. Fabiana jugueteaba nerviosa con la servilleta. Rodrigo miraba a todos lados, menos a mí. Se ven bien, empecé, fingiendo naturalidad. Ropa nueva, Fabiana. Ese vestido es de diseñador, ¿verdad? Y ese reloj en tu muñeca, Rodrigo, es un Tag Heuer precioso. Rodrigo tragó saliva. Mamá, sobre la demanda. Ah, la demanda. Lo interrumpí, sonriendo. Justo de eso vamos a hablar. Pero antes, abrí mi bolsa y saqué un sobre color manila. Lo coloqué en medio de la mesa. Quería mostrarles algo. Fabiana miró el sobre como si fuera una bomba. ¿Qué es eso?, preguntó con voz aguda. Ábrelo y verás. Rodrigo tomó el sobre con las manos temblorosas. Lo abrió, y el poco color que le quedaba en el rostro desapareció por completo. Eran copias. Copias de los documentos falsificados, de la firma adulterada, de los estados de cuenta bancarios, mostrando el depósito de 1.680.000 pesos en su cuenta hacía 2 años. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Tu padre era un hombre precavido, Rodrigo. Guardaba copias de todo en una caja fuerte. Y cuando murió, me dejó una llave. Mentira. Pero ellos no necesitaban saberlo. Nunca imaginé que tendría que usar eso contra mi propio hijo. Mamá, puedo explicarlo. Entonces explica. Mi voz era tranquila, peligrosamente tranquila. Explica por qué falsificaste mi firma. Explica por qué robaste casi 2 millones de pesos que eran míos. Explica por qué me hiciste dormir en un cuartito de servicio, mientras gastabas mi dinero en relojes suizos y restaurantes caros. El mesero trajo mi vino. Di un sorbo largo, saboreándolo. Era lo mejor que había probado en años. Fabiana intentó recomponerse. Suegra, nosotros no quisimos. Me giré hacia ella. La mirada que le lancé debió haber sido aterradora, porque se echó hacia atrás en la silla. Tú no hablas. No tienes derecho a hablar conmigo. Tú robaste las joyas de mi abuela, me trataste como empleada, y planeaste meterme en un asilo, para convertir mi cuarto en tu closet. Ella empalideció. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te dijo? Las paredes oyen, querida, y tú hablas demasiado fuerte por teléfono. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. Mamá, todo fue culpa mía. Fabiana no tuvo nada que ver. ¿Ah, sí? Me incliné hacia adelante. Entonces asume que desviaste mi dinero, que me echaste de mi propia casa, que me gritaste en la cara, como si yo fuera un perro. Las lágrimas ya corrían por su rostro, pero yo no sentía lástima. No sé qué te pasó, Rodrigo. El niño que yo crié ya no existe. En su lugar hay un hombre cobarde, manipulable, que eligió el dinero antes que a su propia madre. Mamá, lo siento mucho. ¿Lo sientes? Reí. Una risa amarga, sin alegría. ¿Lo sientes porque te descubrí? Porque ahora hay una demanda. Porque ahora vas a tener que devolver cada peso que robaste, con intereses y actualización. Me levanté y tomé mi bolsa. ¿Sabes qué es lo más irónico? Vendí mi departamento para invertir en tu negocio. 1.800.000 pesos. Y luego, otros 1.000 pesos, que nunca me devolviste. Y mientras tanto, tú estabas sentado sobre casi 2 millones de pesos que eran míos. La empresa iba mal, mamá. Yo necesitaba ese dinero. ¿Necesitabas? Mi voz subió un tono. Algunas personas en el restaurante voltearon a vernos. No me importó. ¿Necesitabas un coche nuevo? ¿Viajes a Cancún? ¿Ropa de diseñador? ¿Mientras tu madre lavaba tu ropa interior y dormía en un cuartito sin ventana? Silencio. Fabiana también tenía lágrimas en los ojos ahora, pero no eran de arrepentimiento, eran de rabia. Tu abogado se pondrá en contacto con el mío, dije, ya alejándome de la mesa. O devuelves lo que es mío por las buenas, o la justicia te lo va a quitar por las malas. Y créeme, va a doler mucho más.
Mamá, espera. Me giré una última vez. Una cosa, Rodrigo. Cuando yo muera, y va a tardar, porque ahora tengo motivos para vivir muchos años, no te aparezcas en mi funeral. No derrames lágrimas falsas. No finjas que fuiste un buen hijo, porque tuviste la oportunidad de serlo, y la tiraste a la basura. Salí del restaurante con la cabeza en alto. El chofer de Enrique me esperaba en la puerta con el coche. Subí, respiré hondo, y solo cuando el vehículo comenzó a avanzar fue que empecé a temblar, que sentí el peso de ese enfrentamiento, que dejé caer una sola lágrima. No era de tristeza, era de alivio, porque por fin, después de tanto tiempo, había dicho todo lo que necesitaba decir. Pero aquella cena fue solo el comienzo, porque cuando Fabiana se dio cuenta de que lo estaba perdiendo todo, mostró quién era en realidad, y la trampa que preparó casi me destruye. Quédate conmigo, lo peor aún estaba por venir. Después de esa cena, creí que por fin podría respirar, que lo peor había pasado, que ahora solo quedaba esperar a que la justicia hiciera su trabajo. Qué equivocada estaba. Una semana después, Enrique entró a mi cuarto, con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de rabia y asco. Fernanda, tenemos que hablar. El estómago se me revolvió. Ese tono nunca traía buenas noticias. Se sentó en la orilla de la cama, sostenía un sobre color café y no me miraba a los ojos. El investigador que contraté para seguir el caso descubrió algunas cosas. Enrique hizo una pausa larga. Sobre Fabiana, ¿qué hizo ahora? Abrió el sobre. Fotos, muchas fotos. Fabiana entrando a un hotel. Fabiana saliendo de un departamento. Fabiana besándose con un hombre, que definitivamente no era Rodrigo. Un hombre más joven, musculoso, cabeza rapada, playera sin mangas, de esos que pasan el día en el gimnasio, tomándose selfies. ¿Quién es?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Julio César Telles, 32 años, entrenador personal. Trabaja en un gimnasio en Polanco. Enrique pasó más fotos. Se ven desde hace por lo menos un año. 2 o 3 veces por semana, siempre en el mismo motel, sobre el periférico. Sentí una oleada de satisfacción amarga. Así que la santita también tenía secretos. ¿Hay más? Enrique asintió, y ahora mostró estados de cuenta bancarios. ¿Recuerdas las joyas de tu abuela que desaparecieron? Fueron vendidas en una joyería del centro, por 23,000 pesos. El dinero entró a una cuenta conjunta, que Fabiana mantiene en secreto. Con ese Julio, 23,000 pesos. Las joyas de la abuela Clarisa, vendidas para financiar una relación extramarital. Y esto dijo, entregándome el último documento. Boletos de avión a Cancún, marzo del año pasado. Fabiana Cristina Méndez y Julio César Telles. 7 días. Hotel de 5 estrellas. Todo pagado con la tarjeta de crédito, de la cuenta de ella y de Rodrigo. Entonces era verdad. Ese viaje que ella dijo, que era un retiro espiritual con amigas. Había sido una luna de miel con el amante, usando dinero que era mío. ¿Rodrigo lo sabe?, pregunté. Enrique suspiró. Lo sabe. Hace 6 meses, el investigador encontró mensajes antiguos. Rodrigo la confrontó. Fabiana lloró. Pidió perdón. Prometió que había terminado todo. Y él le creyó. ¿Le creyó? No podía creerlo. Le tiene miedo, Fernanda. Miedo al divorcio, a perder a los hijos, a quedarse solo. Así que se tragó la traición y fingió que nada pasó. Me levanté y caminé hasta la ventana. Abajo, la Ciudad de México bullía, indiferente a los dramas privados de las personas. Mi hijo se había convertido en un hombre patético, un cobarde que robaba a su propia madre, pero no tenía el valor de enfrentar a la mujer que lo engañaba. Muéstrale esto al doctor Octavio, dije con firmeza. Esto cambia todo en el proceso. ¿Cómo así? Fabiana manipuló a mi hijo, lo usó para acceder al dinero de la familia, vendió mis joyas para mantener al amante. Eso no es solo adulterio, es fraude y apropiación indebida. Me giré hacia Enrique. La quiero en la cárcel. Enrique sonrió. Esa sonrisa de tiburón otra vez. Ya estoy en eso. 2 días después, toqué el timbre de la casa, de mi antigua casa. Fabiana abrió la puerta, el rostro torcido en una mueca de odio mal disimulado. ¿Qué quieres? Hablar con mi hijo a solas. Iba a protestar, pero Rodrigo apareció detrás de ella, demacrado, con profundas ojeras. Déjala pasar, Fabiana. Entré a esa casa,
como si fuera la primera vez. Todo estaba igual. Los muebles, los cuadros, hasta el olor a lavanda del aromatizador. Pero ahora parecía un lugar completamente ajeno. Rodrigo me condujo hasta el despacho y cerró la puerta. Nos quedamos de pie, mirándonos. Mi hijo había adelgazado. Su rostro estaba hundido, la postura encorvada. Parecía haber envejecido 10 años en un mes. Mamá, yo sé lo de Fabiana. Y Julio solté sin rodeos. Se quedó congelado. La boca se abrió, se cerró, se abrió otra vez. No salió ningún sonido. Sé que ella te fue infiel. Sé que lo descubriste y no hiciste nada. Sé que vendió las joyas de la abuela Clarisa para pagar viajes con el amante. Me acerqué a él. ¿Y sabes qué más sé? Hice una pausa. Que eres un cobarde. Mamá, no es tan simple. Sí lo es, mi voz estalló. Es exactamente así. Elegiste a esa mujer por encima de mí. Ella te manipuló, te usó, te traicionó, y aún así preferiste echarme de la casa, antes que sacarla a ella a la calle. Rodrigo empezó a llorar. Sollozos fuertes, desesperados. Tengo miedo, mamá. Miedo de perder a los niños. Miedo de quedarme solo. Miedo de no poder sobrevivir sin ella. Y fue en ese momento cuando lo entendí. Mi hijo no era solo un cobarde. Estaba enfermo, atrapado en un ciclo de abuso emocional que ni siquiera podía ver. Fabiana lo había destruido por dentro. Había corroído su autoestima, hasta convertirlo en un títere. Una parte de mí sintió lástima. Pero la otra parte, la más grande, seguía demasiado herida para perdonar. Rodrigo, mírame. Tomé su rostro con ambas manos, obligándolo a levantar la vista. Tienes que elegir. O despiertas y ves que esta mujer te está destruyendo, o lo pierdes todo. La empresa, el dinero, los hijos y a tu madre. No quiero perderte, mamá. Entonces demuéstralo. Haz algo. Lo solté y di un paso atrás. Porque como están las cosas, ya me perdiste. Salí del despacho. Fabiana estaba en la sala. Claramente había escuchado todo detrás de la puerta. Pasé junto a ella, sin decir una palabra. Pero antes de salir, me giré. Ah, Fabiana, espero que hayas disfrutado bien esos viajes a Cancún, porque cuando el juez vea las pruebas que tengo, el único viaje que vas a hacer es a una celda. Su rostro se puso lívido. Salí por la puerta, sintiendo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, poder puro. Esa noche, el doctor Octavio llamó. Fernanda, tenemos un problema. El corazón se me hundió. ¿Qué tipo de problema? Fabiana solicitó una medida de protección en tu contra. Alega que se siente amenazada, que hiciste amenazas explícitas frente a testigos. Hizo una pausa. Y está pidiendo restricción de contacto con los nietos, argumentando que tu presencia es perjudicial para los niños. El mundo volvió a derrumbarse. No puede hacer eso. Sí puede. Y ya lo hizo. La audiencia es la próxima semana. Colgué con las manos temblando. Fabiana había jugado sucio, muy sucio. Y por primera vez, desde que salí de esa casa, sentí miedo de verdad. Miedo de perder a Pedro y Alicia. Miedo de no volver a verlos nunca. Miedo de que, al final, la víbora venenosa ganara. Fabiana había declarado la guerra. Y cuando se mete con los nietos de una abuela italiana, se le olvida que todo veneno tiene antídoto. Lo que hice después cambió por completo el juego. Quédate aquí, porque nadie amenaza a mis nietos, y sale impune. Esa semana fue la peor desde que todo comenzó. Peor que la expulsión, peor que descubrir el robo, peor que todo, porque se metieron con mis nietos. Yo podía soportar humillación, traición, robo, pero quitarme a Pedro y Alicia, eso era cruzar una línea sin regreso. Pasé 3 noches sin dormir, sentada en el balcón, mirando la ciudad, pensando en mis pequeños. Pedro, con esa sonrisa de dientes chuecos. Alicia, llamándome abuelita Fernanda. Las tardes de sábado haciendo pastel de chocolate juntos. Todo eso iba a ser arrancado de mí, por culpa de una mentira. La mañana de la audiencia, me puse mi mejor conjunto, blazer azul marino, pantalón de vestir, el cabello recogido en un chongo elegante. Tenía que verme respetable, controlada, no la bruja peligrosa, que Fabiana estaba pintando. El doctor Octavio pasó por mí, a las 8 de la mañana. En el coche, repasó la estrategia. Mantén la calma, no reacciones a las provocaciones. Déjame conducir todo. Me miró con seriedad.
Y Fernanda, prepárate, Fabiana va a mentir mucho. El juzgado era un edificio antiguo en el centro, con olor a humedad y papel viejo, pasillos estrechos, gente por todos lados, abogados de traje hablando en grupos, familias enteras esperando en sillas de plástico, y al fondo del pasillo estaban ellos, Fabiana, vestida de manera recatada, falda abajo de la rodilla, blusa cerrada hasta el cuello, maquillaje ligero, cabello recogido, sin aretes llamativos, la imagen perfecta de la madre de familia preocupada. Rodrigo a su lado, mirando al suelo. No levantó la vista cuando pasé. Entramos a la sala de audiencia, pequeña, asfixiante. La jueza era una mujer de unos 50 años, cabello corto, mirada severa. Buenos días. Audiencia de medida de protección. Expediente, número. Leyó los datos burocráticos. Mientras mi corazón golpeaba el pecho, el abogado de Fabiana, un hombre corpulento con traje arrugado, empezó. Su señoría, mi clienta vive en constante estado de terror. Desde que la requerida, la señora Fernanda, profirió amenazas directas en su contra, abrió una carpeta. Hay testigos que confirman que la señora Fernanda dijo, cito, «El único viaje que vas a hacer es a una celda. Eso constituye una amenaza clara e inequívoca». La jueza me miró por encima de los lentes. ¿Confirma usted haber dicho eso? El doctor Octavio se puso de pie. Su señoría, el contexto. Prefiero escuchar a la requerida, interrumpió la jueza. Respiré hondo. Sí, lo dije, pero no fue una amenaza. Fue la constatación de un hecho jurídico. Mantuve la voz firme. Fabiana vendió joyas que eran mías, patrimonio familiar, para financiar una relación extramarital. Eso es un delito. Un murmullo recorrió la sala. Fabiana se puso roja. ¡Mentira!, gritó, levantándose. Está inventando todo para destruirme. Silencio, ordenó la jueza, golpeando el mazo. Siéntese, señora Fabiana. Aquí quien pregunta soy yo. El abogado continuó. Su señoría, además de las amenazas, está el bienestar de los menores. Pedro, de 8 años, y Alicia, de 5, están siendo expuestos a un ambiente de conflicto intenso. La abuela aparece sin avisar, lanza acusaciones graves contra la madre y genera inestabilidad emocional. Yo solo fui una vez. Empecé a decir. Exploté. Ya no aguantaba más. Solo fui una vez en un mes para hablar con mi hijo. La jueza levantó la mano. Señora Fernanda, contrólese. Se giró hacia el abogado. Continúe. Los menores están teniendo pesadillas. Su señoría. Pedro lloró en la escuela, diciendo que su abuela y su madre están peleando y que no quiere perder a ninguna de las dos. Alicia volvió a hacerse pipí en la cama, algo que no ocurría desde hacía 2 años. El hombre hizo una pausa dramática. Solicitamos, por lo tanto, la prohibición de contacto entre la abuela y los menores, hasta que este conflicto familiar sea resuelto judicialmente. Sentí que me arrancaban el alma del cuerpo. No ver a mis nietos, no poder abrazarlos, no hacer pastel de chocolate los sábados. Las lágrimas llegaron. No pude detenerlas. El doctor Octavio se levantó de inmediato. Su señoría, esto es una maniobra evidente. La solicitante está usando a los nietos como arma en un proceso mayor que involucra millones de pesos. Sacó documentos. Tenemos pruebas de que Fabiana desvió dinero, vendió bienes familiares y mantiene una relación extramarital financiada con recursos obtenidos de manera indebida. Eso no está a juicio aquí, interrumpió la jueza. Estamos tratando únicamente la medida de protección. Pero todo está conectado, insistió el doctor Octavio. Ella está manipulando la situación para... Doctor, ya entendí. Su punto lo cortó la jueza, revisó los papeles, hojeó en silencio durante un tiempo que pareció eterno. Concederé parcialmente la solicitud. Mi mundo se derrumbó. La señora Fernanda queda prohibida de acercarse al domicilio de la familia. Luego me miró. Sin embargo, las visitas a los nietos se mantienen, siempre que sean supervisadas y en un lugar neutral, una vez por semana. No era lo que yo quería, pero tampoco era el peor escenario. Fabiana, en cambio, tenía una expresión de triunfo en el rostro. Para ella, cualquier restricción ya era una victoria. Salimos del juzgado. Yo estaba destrozada. Enrique me esperaba afuera con el coche. En cuanto me vio, corrió y me abrazó. Y ahí, en la banqueta sucia de ese juzgado viejo, me derrumbé. Lloré
como no lloraba desde que Alberto murió. Lloré por la injusticia, por la maldad gratuita, por ver a mi hijo parado en esa sala, callado, mientras su mujer intentaba destruirme. Ganó, sollozaba en el hombro de Enrique. Logró alejarme de ellos. No ganó nada, me susurró. Esto fue solo una batalla, Fernanda. La guerra aún no ha terminado. Esa noche no pude comer, no pude hablar. Me quedé sentada en el balcón, mirando al vacío. Enrique intentó animarme. Trajo té, una cobija, puso música suave. Nada funcionaba. A las 10 de la noche, se sentó a mi lado. Fernanda, mírame. Giré el rostro y vio mis ojos hinchados, rojos. Esa mujer no sabe con quién se metió. Enrique tomó mi mano. Te subestimó. Creyó que te rendirías, que te harías pequeña y aceptarías todo. Sonrió, pero olvidó algo. ¿Qué? Que eres la mujer más fuerte que he conocido, que enfrentaste cosas mucho peores que una nuera manipuladora, que criaste a un hijo sola, trabajaste décadas sin parar, perdiste a tu esposo y no te quebraste. Apretó mi mano. No va a ser ahora cuando la dejes ganar. Algo dentro de mí se movió. Una brasa casi apagada volvió a encenderse. ¿Qué sugieres? Enrique se levantó. Fue al despacho y regresó con una carpeta. Sugiero que dejemos de jugar a la defensiva y empecemos a atacar. Abrí la carpeta. Más documentos, más pruebas, pero estas eran distintas. Eran sobre la empresa de Rodrigo. Balances financieros, deudas, contratos. La empresa de tu hijo está quebrando, Fernanda. Mala administración, gastos excesivos, inversiones equivocadas. Señaló números en rojo. En 6 meses, tendrá una deuda superior a 500,000 pesos. ¿Cómo sabes eso? Sonrió. Porque compré esas deudas discretamente a través de empresas intermediarias. Me miró fijamente. Ahora, oficialmente, yo soy el mayor acreedor de tu hijo. Puedo solicitar la quiebra de su empresa en cualquier momento. Procesé la información despacio. ¿Hiciste eso por mí? Lo hice porque se lo merece. Y porque ahora, Fernanda, sonrió. Ahora tú tienes el poder de decidir su futuro. Miré esos documentos, esos números, el destino de mi hijo literalmente en mis manos. Y por primera vez en días, sonreí de nuevo. Fabiana había jugado sucio, pero olvidó que yo también aprendí a jugar. Y cuando una abuela italiana juega, juega para ganar. Fabiana creyó que me había destruido en esa audiencia, pero no sabía que yo solo estaba juntando las piezas. El jaque mate venía, y sería devastador. Quédate aquí. Lo que viene ahora lo va a cambiar todo. Desperté al día siguiente, con una claridad que no sentía desde hacía semanas. No era enojo, no era desesperación, era algo mucho más peligroso. Era estrategia. Tomé mi café revisando los documentos que Enrique me había dado. La empresa de Rodrigo se estaba hundiendo, y rápido. Deudas con proveedores, impuestos atrasados, empleados sin cobrar, un desastre financiero completo. Y ahora, a través de empresas fachada, Enrique controlaba la mayor parte de esas deudas. 520,000 pesos, para ser exacta. Pero había algo en esos papeles que no cuadraba, algo que me incomodaba. Llamé al doctor Octavio. Necesito un contador forense, el mejor que conozcas. ¿Para qué? Quiero investigar cada peso que entró y salió de la empresa de mi hijo en los últimos 3 años. Cada factura, cada transferencia, cada pago. Hubo silencio del otro lado. Fernanda, ¿qué estás buscando exactamente? Pruebas de quién fue el que realmente hundió esa empresa. El doctor Octavio lo entendió de inmediato. Déjamelo a mí. En una semana tendrás el informe completo. Mientras tanto, hice algo que jamás pensé que haría. Contraté a un detective privado, no el mismo que usaba Enrique. Este se especializaba en otra cosa: vigilancia infantil. Quiero saber cómo están tratando a mis nietos, le expliqué al hombre, de unos 40 años, discreto y eficiente. Rutina escolar, alimentación, si hay algún tipo de negligencia. ¿Sospecha de maltrato? Sospecho de negligencia emocional. Su madre está más preocupada por el amante y el dinero que por sus propios hijos. Asintió, anotando todo en una libreta gastada. En 10 días, tendrá un informe completo. Una semana después, el doctor Octavio llegó al penthouse con una carpeta gruesa. Su rostro estaba tenso, pero había un brillo victorioso en sus ojos. Siéntate, Fernanda. Tienes que ver esto. Abrió la carpeta. Tablas, gráficos,
documentos marcados con resaltador amarillo. Tu hijo no es un ladrón, empezó. Rodrigo es incompetente. Sí, hizo malas inversiones. Confió en la gente equivocada. Hizo una pausa. Pero el dinero fue desviado de forma sistemática por una sola persona. Mi corazón se aceleró. Fabiana. Exacto, dijo, señalando los números. En los últimos 3 años, 340,000 pesos desaparecieron de la empresa. Retiros injustificados, transferencias a cuentas fantasma, pagos a proveedores inexistentes. El doctor Octavio pasó la página. Rastreamos todo. El dinero fue a parar a 3 lugares. Una cuenta conjunta de ella con Julio, inversiones a nombre de su madre, y la compra de un departamento en Acapulco, que nadie sabía que existía. 340,000 pesos. Fabiana no solo había traicionado a mi hijo, lo había destruido financieramente, de forma sistemática, durante años. Hay más, dijo el doctor Octavio, sacando otro documento. ¿Recuerdas las joyas de tu abuela? ¿Las que dijeron que se vendieron en 23,000 pesos? Mentira. Fueron valuadas en 58,000 pesos. Fabiana se quedó con la diferencia, a través de una transacción fraudulenta, con el dueño de la joyería, que casualmente es primo suyo. Yo estaba temblando, de rabia, de indignación, y de una satisfacción oscura, porque por fin tenía pruebas concretas. ¿Qué hacemos con esto?, pregunté. El doctor Octavio sonrió, esa sonrisa de tiburón hambriento. Ahora la destruimos. Al día siguiente, el detective que investigaba a mis nietos me entregó su informe. Pedro había faltado a la escuela 3 veces en la última semana. Fabiana simplemente no lo llevó, porque se le olvidó. El niño estaba comiendo mal. El lonche escolar, siempre olvidado en casa. El almuerzo era comida rápida, comprada a las prisas. Alicia había vuelto a hacerse pipí en la cama, pero no por mi culpa, como Fabiana alegó en el tribunal. Era porque su madre gritaba constantemente. Por teléfono, discutía con Rodrigo hasta altas horas de la noche y dejaba a los niños abandonados, viendo televisión, mientras se encerraba en el cuarto, con el celular. El detective tenía fotos, tenía videos. Pedro, sentado solo, en la reja de la escuela, a las 5 de la tarde, esperando que alguien fuera por él. Alicia llorando en el parque, porque nadie le había puesto bloqueador solar, y estaba quemada. Negligencia, clara, documentada, innegable. Sostuve esas fotos, con las manos temblorosas. Mis bebés, mis nietos, sufriendo, mientras esa víbora fingía ser una madre ejemplar. En el juzgado, ¿tengo suficiente?, le pregunté al doctor Octavio, extendiendo todos los documentos. Desvío de dinero, fraude, negligencia infantil. Él revisó todo. Pasó las hojas despacio, verificando cada página. Cuando levantó la cabeza, estaba sonriendo. Fernanda, no solo tienes suficiente. Golpeó la mesa con satisfacción. Tienes un arsenal nuclear, pero había algo que aún me carcomía por dentro. Rodrigo, mi hijo, débil, manipulado, destruido emocionalmente. Una parte de mí quería verlo pagar por todo lo que había hecho, pero otra parte, la parte que todavía era madre, quería salvarlo. Esa noche, me senté con Enrique en el balcón. Puedo destruirlos a los dos, dije. Tengo pruebas de todo. Puedo denunciar penalmente a Fabiana, pedir la custodia de mis nietos, ejecutar todas las deudas de Rodrigo y dejarlo en la ruina total. Enrique conocía mi tono de voz. Pero sigue siendo tu hijo. Asentí, y en el fondo sé que también es una víctima. ¿De sus decisiones? Sí, pero sobre todo de ella. Enrique tomó mi mano. Entonces, ¿qué quieres hacer? Respiré hondo. La decisión ya estaba tomada. Quiero darle una última oportunidad. Pero bajo mis condiciones. Me giré hacia Enrique. Voy a proponer un acuerdo. Perdono las deudas que compraste. 520,000 pesos. Si él cumple 3 condiciones. ¿Cuáles? Divorciarse de Fabiana de inmediato. Entrar a terapia familiar conmigo y con los nietos. Y devolverme cada peso que me robó. En pagos, si es necesario, pero devolverlo todo. Y si se niega, mi mirada se endureció. Si se niega, los destruyo a los dos. Fabiana va a la cárcel, Rodrigo quiebra. Y yo pido la custodia total de Pedro y Alicia. Enrique me miró, con una admiración que nunca antes le había visto. No solo eres fuerte, Fernanda,
Eres brillante. Al día siguiente, el doctor Octavio redactó la propuesta, un documento oficial con todas las cláusulas, testigos y reconocimiento ante notario. Era la última oportunidad de que mi hijo demostrara que aún había salvación en él. Ahora solo quedaba programar la reunión y prepararme. Para el enfrentamiento final, Rodrigo tendría que elegir la mujer que lo destruyó o la madre que siempre estuvo ahí. Y Fabiana, ella estaba a punto de descubrir que no se mete con una abuela italiana y se sale impune. Lo que pasó en esa reunión lo cambió todo para siempre. Sigue aquí. El final se acerca. La reunión se programó para un martes, a las 10 de la mañana, en el despacho del doctor Octavio. Territorio neutral, ambiente formal, testigos presentes. Llegué 15 minutos antes, vestido gris discreto, cabello recogido, sin joyas. Quería verme como lo que era, una mujer seria, preparada, inquebrantable. Enrique estaba a mi lado. El doctor Octavio acomodaba los documentos. En la mesa de juntas, el contador forense, el doctor Paulo, ya estaba sentado, con su laptop abierta. Había, además, un actuario judicial y una psicóloga especializada en derecho familiar. A las 10 en punto, sonó el timbre. Rodrigo entró primero. Había adelgazado aún más. El traje le quedaba grande, barba de varios días, ojeras profundas. Parecía un hombre derrotado. Fabiana entró detrás. Tacones altos, vestido rojo ajustado, maquillaje cargado. Intentaba intimidar, pero yo vi el nerviosismo en sus ojos. Ese brillo de quien sabe que está acorralada. El abogado de ellos, el mismo hombre corpulento, con el traje arrugado, cerraba el grupo. Buenos días. A todos comenzó el doctor Octavio, con tono formal. Gracias por asistir. Esta reunión tiene carácter conciliatorio, pero también probatorio. Todo lo que se diga aquí está siendo grabado y podrá usarse judicialmente. Fabiana estaba a punto de protestar, pero su abogado le sujetó el brazo. «¿Pueden empezar?», dijo con resignación. El doctor Octavio encendió el proyector. La primera imagen que apareció en la pared fue una hoja de cálculo financiera. Vayamos directo al punto. En los últimos 3 años, 340,000 pesos desaparecieron de la empresa del señor Rodrigo. Señaló los números en rojo. Transferencias no autorizadas, pagos fraudulentos, desvío sistemático de recursos. Rodrigo abrió los ojos, miró a Fabiana, que estaba pálida. «¿De qué está hablando?», preguntó con la voz temblorosa. «Mentira. Eso está manipulado», explotó Fabiana. El doctor Paulo, el contador forense, se levantó con calma. «Nada aquí está manipulado, señora. Estos datos fueron extraídos directamente del sistema contable de la empresa, cruzados con estados de cuenta bancarios oficiales y documentos fiscales». Cambió la diapositiva. «Aquí, transferencia de 53,000 pesos a la cuenta conjunta, a nombre de Fabiana Cristina Méndez y Julio César Telles». El nombre del amante atravesó la sala como un disparo. Rodrigo se levantó de un salto. «¿Julio? ¿Pusiste su nombre en una cuenta?». «Rodrigo, espera. Yo puedo explicarlo». «Entonces explícame», esto dijo él. El doctor Paulo mostró otra diapositiva. Compra de inmueble en Acapulco. Departamento de 2 recámaras, frente al mar. Valor, 280,000 pesos. Adquirido hace 8 meses, a nombre de Fabiana y Julio. Silencio mortal. Rodrigo se tambaleó. Se sostuvo de la mesa para no caer. Su rostro había perdido todo el color. «¿Compraste una casa con él? ¿Con mi dinero?». Fabiana estaba acorralada. Sus ojos recorrían la sala buscando una salida que no existía. «Hay más», continué. Mi voz cortó el aire como una navaja. El doctor Octavio avanzó las diapositivas. Las fotos de los niños aparecieron en la pared. Pedro, sentado solo en la escuela. Alicia, con quemaduras de sol en los brazos. Registros de faltas escolares. Comidas olvidadas. Mientras estabas ocupada con tu amante y desviando dinero, dije, pesando cada palabra, tus hijos estaban siendo descuidados. La psicóloga presente tomó la palabra, mostrando su informe. Hablé con la escuela. La coordinadora pedagógica manifestó preocupación por el bienestar emocional de ambos niños. Pedro presenta conductas agresivas. Alicia está mostrando regresiones en su desarrollo. Rodrigo estaba llorando ahora. Sollozos incontrolables, las manos cubriéndole el rostro. Yo no sabía. Dios mío,
No sabía nada de esto. ¿Por qué nunca miraste?, grité, perdiendo la compostura por primera vez. Estabas tan ocupado siendo el tapete de esta mujer que no te diste cuenta de que estaba destruyéndolo todo. Tu empresa, tus hijos y a tu propia madre. Fabiana reaccionó por fin. Se levantó y me señaló con el dedo. No eres más que una vieja resentida. Haces esto porque no aceptas que tu hijo creció y tiene vida propia. ¿Vida propia? Yo también me levanté. ¿Llamas vida propia a robar, engañar y descuidar a tus hijos? Eres un fraude, Fabiana, una mentirosa, una estafadora, una madre irresponsable. ¡Basta! El doctor Octavio golpeó la mesa. Siéntense las dos. Ahora. Respiré hondo y me recompuse. Me senté. Fabiana siguió de pie, temblando de rabia. Siéntate. Fabiana susurró su abogado. Estás empeorando la situación. Ella se sentó, pero sus ojos me lanzaban puñales. El doctor Octavio abrió la última carpeta. Rodrigo, ahora voy a hablar contigo. Deslizó un documento sobre la mesa. Tu empresa debe 520,000 pesos. Estas deudas fueron adquiridas por el señor Enrique Montenegro a través de empresas intermediarias. Puedes solicitar tu quiebra en cualquier momento. Rodrigo miró a Enrique, luego a mí, completamente aturdido. Pero hay una propuesta. De acuerdo, continuó el doctor Octavio. Tu madre está dispuesta a perdonar esta deuda, toda, bajo 3 condiciones. Le pasé el documento a Rodrigo. Lo leyó con las manos temblorosas. Divorcio inmediato de Fabiana. Terapia familiar por un mínimo de 1 año. Devolución de los valores apropiados indebidamente del patrimonio de tu padre. 1,600,000 pesos. Pagaderos en 10 años. Sin intereses. El silencio era ensordecedor. Si aceptas, dije, mirándolo directo a los ojos, te ayudo a reconstruir tu vida. La empresa puede recuperarse. Puedes tener custodia compartida de los niños. Puedes ser el padre que ellos merecen. ¿Y si me niego?, susurró. Si te niegas, te destruyo. Fabiana responderá penalmente por fraude y apropiación indebida. Tú irás a la quiebra, y yo pediré la custodia total de Pedro y Alicia, alegando negligencia parental de ambos. Fabiana explotó. No va a firmar eso, Rodrigo. No firmes. Está mintiendo. ¿Mintiendo? El doctor Octavio empujó otro documento hacia el centro de la mesa. Este es el acta policial ya registrada en tu contra, Fabiana. Fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. La denuncia se envía hoy mismo al Ministerio Público. Fabiana se quedó blanca como el papel. Rodrigo miraba el documento, luego a mí, luego a Fabiana. Rodrigo, no hagas esto. Ella suplicó, cambiando el tono. Piensa en los niños. Piensa en nuestra familia. ¿Familia? Rodrigo se giró hacia ella y había algo distinto en sus ojos. Rabia. Tú destruiste mi familia, dijo por fin. Robaste mi empresa, me traicionaste con otro hombre, compraste una casa con él y todavía tienes el descaro de hablar de familia. Tomó la pluma y firmó. Fabiana gritó. Gritó de verdad. Insultó. Lloró. Intentó arrancar el documento de su mano. El actuario tuvo que detenerla. Eres débil. Eres un cobarde. ¿Te vas a arrepentir de esto? Ya me arrepiento, respondió Rodrigo, con la voz quebrada, pero firme. Me arrepiento de haber tardado 13 años en ver quién eres en realidad. Fabiana fue escoltada fuera, todavía lanzando amenazas. Cuando la puerta se cerró, volvió el silencio. Rodrigo se dejó caer en la silla, se cubrió el rostro con las manos y lloró. Y yo solo miraba a ese hombre destruido, que un día fue mi niño. Me levanté, fui hasta él y le puse la mano en el hombro. Ahora volvemos a empezar, susurré, desde cero, juntos. Me abrazó y lloramos juntos, porque algunas cosas, aunque rotas, todavía pueden arreglarse. Lo peor había pasado. La serpiente quedó expuesta, pero la historia aún no había terminado. Faltaba una última cosa, la más importante de todas. Quédate conmigo hasta el final. 6 meses parecen poco tiempo, cuando lo dices así, rápido, pero cuando estás reconstruyendo una vida entera, cada día pesa como 1 año. Estoy aquí ahora, sentada en el balcón del penthouse, tomando mi desayuno. El sol de septiembre entra por las ventanas, calentándome el rostro. Allá abajo, la Ciudad de México despierta una vez más. El tráfico, la prisa, la vida ocurriendo. Pero aquí arriba, por fin, paz. Muchas cosas cambiaron en estos 6 meses. Déjame contarte.
Fabiana está cumpliendo una pena alternativa. No fue a la cárcel. El juez consideró que no tenía antecedentes y le permitió cumplir 200 horas de servicio comunitario, limpiando guarderías públicas. Lo perdió todo. El departamento en Acapulco fue rematado para pagar las indemnizaciones. El amante, Julio, desapareció cuando se acabó el dinero. Qué curioso cómo esos hombres desaparecen tan rápido, ¿verdad? Ella intenta llamar a los niños. A veces Pedro contesta, educado, pero distante. Alicia todavía llora después de las llamadas, pero el psicólogo dice que eso mejorará con el tiempo. Rodrigo, mi hijo, ahora vive en un departamento de 2 recámaras en Iztacalco. Modesto, sencillo, pero limpio y ordenado. Consiguió trabajo en una empresa de logística. No es dueño, no es gerente, es simplemente empleado. ¿Y sabes qué me dijo la semana pasada? Mamá, por primera vez en años duermo en paz, porque ya no hay deudas con el banco, ya no hay mentiras que sostener, ya no hay una serpiente susurrándome veneno al oído. Tiene custodia compartida de los niños. Todos los martes y jueves duermen en su casa y cada sábado los trae aquí. Hoy es sábado. Miro el reloj. Son las 9:15. Deben llegar en cualquier momento. Suena el timbre. Mi corazón se acelera. Siempre es así, como si fuera la primera vez. Abro la puerta. Abuela Fer. Alicia se lanza a mis brazos. Está más grande, el cabello más largo, esa sonrisa desdentada porque perdió los 2 dientes de adelante. Pedro viene detrás, más contenido. Tiene 8 años ahora. Cree que ya es demasiado grande para abrazos efusivos, pero cuando me ve, corre también. Abuela, trajimos los ingredientes. Papá nos dejó escoger en el súper. Rodrigo está parado en la puerta, una bolsa de mandado en cada mano. Subió un poco de peso. Por fin su rostro ya no está hundido. La luz volvió a sus ojos. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. Entra. Enrique aparece desde la cocina, secándose las manos con el trapo. ¿Qué tal, campeones? ¿Listos para hacer el mejor pastel de chocolate de la Ciudad de México? Los niños gritan al unísono. Sí. La cocina se vuelve un caos delicioso. Harina en el piso, chocolate derretido en las manos de Alicia, Pedro rompiendo huevos con la lengua afuera, concentradísimo. Rodrigo se queda a mi lado batiendo la mezcla. Trabajamos en silencio un rato. Mamá dice de pronto, sin mirarme, gracias. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, incluso cuando no lo merecía. Dejo de mover la mezcla y le tomo la mano. Rodrigo, yo soy tu madre. Las madres no se rinden. Discutimos, nos lastimamos. A veces incluso nos alejamos cuando hace falta, pero rendirnos, nunca. Se limpia una lágrima rápida, disimulando. La terapia está ayudando. La doctora dijo que fui víctima de abuso psicológico durante años, que Fabiana usó técnicas clásicas de manipulación para controlarme. Por fin me mira. No es una excusa por lo que le hice, pero me ayuda a entender por qué estuve ciego tanto tiempo. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes? Él sonríe. Una sonrisa genuina, de esas que no le veía desde hacía años. Ligero. Por primera vez en mucho tiempo. Me siento ligero. El pastel queda listo. Lo metemos al horno mientras los niños ven caricaturas en la sala con Enrique. Rodrigo y yo salimos al balcón. Él se sienta en la silla donde tantas veces me senté yo, sola, llorando, planeando, reconstruyéndome. Mamá, nunca te pregunté. ¿Tú y Enrique? Sonrío. Estamos saliendo, si eso es lo que quieres saber. ¿Saliendo? Se ríe. Mamá, tienes 68 años. ¿Y qué, amor? Ahora hay edad para eso. Le doy un codazo suave. Enrique me hace feliz. Me respeta. Me trata como reina. Es todo lo que merezco después de tanto tiempo conformándome con migajas. Rodrigo se pone serio. Te lo mereces. Te mereces todo lo bueno. Nos quedamos mirando la ciudad juntos, madre e hijo, que un día fueron enemigos, y hoy apenas están empezando de nuevo. Mamá, sobre el dinero, los pagos, no te preocupes por eso ahora. Ve pagando despacio, a tu ritmo. No se trata del dinero, Rodrigo. ¿Entonces de qué? De que entiendas que las acciones tienen consecuencias, de aprender a valorar a quien de verdad te ama, de ser un hombre de verdad, no el que grita y oprime, sino el que sostiene, protege y honra. Asiente pensativo. Desde el horno llega el olor a chocolate. ¿Ya está listo, abuela?, grita Alicia desde la sala.
10 minutitos más, mi amor. Cortamos el pastel todos juntos alrededor de la mesa. Pedro cuenta cosas de la escuela. Alicia muestra un dibujo que hizo. Una familia. La abuela, el papá, ella, Pedro y Enrique. Todos tomados de la mano. ¿Y la mamá? Pregunta Rodrigo con cuidado. La mamá está en otra hoja, responde Alicia. Sencilla. Porque ahora vive lejos. Los niños tienen esa sabiduría cruda, ¿verdad? Entienden las cosas a su manera. Enrique me mira desde la cabecera de la mesa. Sonríe. Yo le devuelvo la sonrisa. Después, todos se van. Rodrigo se lleva a los niños al parque. Me quedo sola con Enrique en el balcón otra vez. Él me toma la mano. Lo lograste, Fernanda. Reconstruiste todo. Lo logramos, corrijo. Yo no habría podido hacer nada de esto sola. Sí habrías podido. Eres la mujer más fuerte que conozco. Apoyo la cabeza en su hombro. El sol se está poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. ¿Sabes qué aprendí con todo esto? Digo despacio. ¿Qué? Que no tenemos que aceptar migajas. Que la dignidad no se negocia. Que incluso cuando la vida te rompe en 1000 pedazos, lo miro. Siempre podemos reconstruirnos. Y cuando nos reconstruimos con nuestras propias manos, pieza por pieza, ¿no volvemos a ser lo que éramos antes? ¿En qué nos convertimos? Sonrío. En diamante. Creyeron que me romperían. No sabían que ya me habían roto y reconstruido tantas veces, que aprendí a convertirme en diamante. Y el diamante, cariño, ya no se rompe. El diamante brilla. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste reflejado en algún momento de este camino, déjame un comentario aquí abajo contando desde dónde nos estás viendo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la dignidad no tiene precio y que merece ser tratado con respeto, comparte este video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias, porque aquí no contamos historias vacías, contamos historias que transforman, que enseñan y que te recuerdan quién eres en realidad. Un abrazo fuerte y recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas.